Hola amigos de los materiales. En este vídeo vamos a ver cómo se realizaría la selección y aplicación de los metales para proyectos mecánicos. Solo vamos a considerar tres tipos de materiales, tres tipos de metales, que son las fundiciones, los aceros y los aluminios, que son los más utilizados en proyectos mecánicos. En cuanto a las fundiciones, dado que la pieza se obtiene por moldeo, son indicadas para piezas de formas difíciles o también para muy altas cadencias de producción. Podemos hablar principalmente de dos tipos de fundiciones, la fundición gris y la fundición nodular. En ambos casos, la temperatura de fusión es baja, de 1100-1200 grados, frente a los 1500-1600 del acero. Tienen todas estas fundiciones muy buena colabilidad, lo cual permite hacer piezas pequeñas con pequeños espesores y poca contracción debido a su contenido en grafito. Además, amortigua muy bien las vibraciones, razón por la cual se utilizan en bancadas y cárters. Y por otro lado, el grafito permite que el coeficiente de rozamiento sea bajo, razón por la cual se utilizan, por ejemplo, en guías de bancadas. Sin embargo, la soldadura no es recomendable. En el caso de la fundición gris, el grafito aparece en forma laminar, razón por la cual tiene una baja resistencia, entre 100 y 350 megapascales, y baja dureza también, además de una resiliencia casi nula. Se designan en función de su resistencia. Antiguamente se utilizaba sobre todo la norma DIN alemana y se llamaban GG20 a GG35. Hoy en día, en la norma europea actualmente en vigor, se designan como EN GJL 200 hasta EN GJL 350. La L de la designación hace referencia al grafito laminar y los números 200 a 350 a la resistencia a la tracción. Si se desean mejores características mecánicas, se utilizan o bien fundiciones nodulares o bien fundiciones maleables. En cuanto a las fundiciones nodulares, su obtención es a base de añadir magnesio o cerio en la colada, con lo cual se provoca que el grafito aparezca en forma de nódulos o esferas. Por esta razón, la resistencia es mayor, 370 a 900 megapascales, y la dureza también. La ductilidad será menor cuanto mayor sea la resistencia. La resiliencia es mejor que en las fundiciones grises y mantiene la conformabilidad, además de que se siguen mecanizando muy bien. Según la designación DIN antigua, se llamaban como GGG desde 40 hasta 80, hoy en día se utilizaría EN GJS, la S de esferoidal, 400, que sería la resistencia en megapascales, 15, que es el tanto por ciento de ductilidad. La serie iría desde EN GJS 415 a EN GJS 802, con un 800 megapascales de resistencia y un 2% de ductilidad. En este gráfico, obtenido mediante el programa CES de Granta Design, podemos ver el límite elástico de las distintas fundiciones en función de su precio, entendido como euros por metro cúbico. Y podemos ver que las más baratas son las fundiciones gris ordinarias, que son las de más bajo límite elástico, empezando por la NGJL 100, 150, 200, 250, etc. A partir de 350 ya empiezan las fundiciones nodulares y las maleables, hasta NGJS 902, que puede ser templada. Hay algunas fundiciones, tanto nodulares, principalmente nodulares, y alguna maleable, que son de mayor precio. Entre la fundición maleable y la nodular, las propiedades son muy parecidas, pero la maleable exige unos tratamientos térmicos muy largos a bastante alta temperatura, razón por la cual se utiliza principalmente en pieza pequeña. En pieza mediana grande se prefiere la fundición nodular.
En cuanto a los aceros, las propiedades de los aceros se pueden modificar tanto variando el contenido de carbono como aleándolos o bien por tratamientos térmicos y o mecánicos. El contenido de carbono afecta de modo que cuanto mayor sea el contenido de carbono, más duro y resistente es el acero y más fácil de templar, pero más frágil y menos dúctil y soldable. En el caso de la aleación, se emplean los aceros de baja aleación para piezas que necesiten templabilidad mejorada. Por ejemplo, cuando estamos hablando de espesores medianos y grandes. Para casos especiales se utilizan aceros de gran aleación, inoxidables, refractarios, de herramientas. En cuanto a los tratamientos térmicos, el principal es el temple y revenido, también llamado bonificado. Los aceros aleados se utilizan siempre en este estado. Alambres y chapas se pueden endurecer por deformación, trefilado, laminación, etc. Y por granallado se consigue endurecimiento superficial. Si observamos el efecto del contenido de carbono en el límite elástico, podemos observar que a mayor contenido en carbono, mayor límite elástico tiene el acero. Por otra parte, en cuanto a los aceros, analizando aceros de diferente cantidad de carbono, templados y revenidos, vemos que a mayor contenido en carbono, mayor dureza, mayor límite elástico. Por otro lado, también podemos ver en este gráfico la diferencia entre un acero, el mismo acero templado y revenido a una temperatura más baja o a una temperatura más alta. A mayor temperatura de revenido, menor es el límite elástico. Y finalmente también se observa la importancia del fluido de temple, es decir, en los aceros que admiten temple en agua o en aceite, los aceros templados en agua presentan mayor dureza que los aceros templados en aceite. Sin embargo, su deformación también será mayor, por lo tanto, piezas de formas más complicadas pueden presentar revirados. Otra gráfica mostrando en este caso el límite elástico frente a la tenacidad medida como caso 1C de un acero, el mismo acero que sería el F1142 español o SAE 1040 en distintos estados. Los aceros de mayor tenacidad serían los recocidos, normalizados o bruto de laminación, y en cambio los aceros templados y revenidos presentan mayor dureza, mayor límite elástico, pero mayor fragilidad, menor K1C. Y en cuanto a la temperatura de revenido, a mayor temperatura de revenido, menor es el límite elástico, pero mayor es la tenacidad. Bien, podemos clasificar los aceros siguiendo distintos criterios. Los más habituales son o bien por el uso, como aceros estructurales, aceros para temple y revenido, aceros para muelle, etc., o bien por la composición, aceros al carbono con bajo, medio y alto carbono, aceros de baja aleación, los inoxidables, etcétera, etcétera. En este vídeo vamos a basarnos en la clasificación por composición, que es la que utiliza el programa y base de datos CES. Empezando por los aceros de baja aleación o low alloy steels, la razón para alear estos aceros es precisamente mejorar la templabilidad, únicamente mejorar la templabilidad. Por ello, siempre se utilizan templados y revenidos. No tiene sentido utilizar sin templar un acero aleado y revenido, un acero de baja aleación. No tiene sentido utilizado normalizado o recocido, salvo ser inoxidables, que son diferentes, no son de baja aleación. La ventaja de los aceros de baja aleación frente a los aceros al carbono es la templabilidad, no la dureza después del temple. La dureza del temple depende de la cantidad de carbono. Por ello se seleccionan este tipo de aceros cuando se quiere templar acero de más de unos 20-25 milímetros de grosor. Se pueden comprar blandos en estado as rolled, annealed o recocido o normalizado,
se fabrica la pieza y luego se templa y revienen, o se pueden comprar tratados de origen a una dureza determinada cuando la fabricación consiste en pequeños mecanizados. De este modo sale más barato y sencillo. El más barato y habitual de estos aceros en España es el F1252 o el 1250, en fin, hay pequeñas diferencias entre ellos, también conocido como 34 cromo molibdeno 4. Los aceros de bajo carbono o low alloy steels son aceros con menos de 0,3% de carbono y son los más baratos. No admiten temple, no endurecen por temple, pero son muy deformables y fácilmente soldables. Su deformabilidad puede hacer complicado conseguir buena calidad superficial en el mecanizado. Se utilizan en piezas con muy poca responsabilidad, es decir, que no deban soportar grandes esfuerzos. Se ve en el gráfico como el límite elástico depende hasta cierto punto del porcentaje en carbono. Estos serían aceros con 0,10% de carbono, aceros con 0,15% de carbono, aceros con 0,20 y algo por ciento de carbono, y en función de si el acero está recocido o annealed, bruto de laminación, as rolled, o normalizado, va a haber ligeras diferencias en el límite elástico. El más habitual de este tipo en España es el SAE 1010 o F1110, también conocido como C15E, que tiene un 0,15% de carbono. Aceros de medio en carbono son los que tienen entre 0,3 y 0,55% de carbono. Son los más habituales en proyectos mecánicos. Son más duros que los anteriores, siguen siendo soldables y además permiten temple martensítico. Se pueden usar bien templados y revenidos o bien normalizados, bruto de laminación, as rolled. Tienen muy buena maquinabilidad. Son de baja templabilidad, por lo que no se emplean si se desea buen temple en grosores mayores que 20-25 milímetros. Y además han de templarse en agua precisamente por la baja templabilidad, con lo que el peligro de deformaciones es grande. Muestro en la figura 3 distintos tipos de acero con distinta cantidad de carbono. Se ve que a mayor cantidad de carbono, mayor es el límite elástico, y por otro lado se observa también la diferencia que hay entre las durezas, el límite elástico del acero normalizado y el mismo acero templado y revenido, e incluso en función de la temperatura del revenido. A mayor temperatura del revenido, menor dureza. El más habitual en España es el SAE 1040 o F1142 o C45E, que tiene 0,45% de carbono y, como digo, se utiliza tanto templado y revenido como en estado no templado. Aceros de alto carbono son aceros al carbono con más de un 0,6% de carbono. En estos la soldabilidad es más difícil, pero se utilizan siempre templados y revenidos, teniendo además en cuenta que su alto contenido en carbono los hace más frágiles que un acero aleado templado a la misma dureza. Son de mayor templabilidad que los anteriores, pero menor que un acero aleado, pero admiten temple en aceite, como se puede observar en la figura. Aluminio. Las aleaciones de aluminio son más ligeras que las de hierro, un tercio menos de peso, igualdad de volumen, pero también menos rígida. Se distingue entre aleaciones para moldeo y aleaciones para forja. Las primeras permiten obtener piezas más baratas para altas productividades, pero las propiedades mecánicas de las segundas son mejores. Las mejores propiedades mecánicas se obtienen con aleaciones que admiten tratamientos térmicos de endurecimiento, temple de precipitación o envejecimiento. En estas, la temperatura de tratamiento en torno a 150 o 200 grados supone el límite superior de uso, por lo que deben tratarse tras soldadura o pintura. Las más utilizadas son las que se pueden ver en la transparencia. Y no hay gran diferencia de propiedades mecánicas entre ellas, por lo menos al nivel que solemos hablar en los proyectos mecánicos clásicos. La más cara sería la 7075, que se utiliza en cuadros de bicicleta o en aeronáutica, que tiene la problemática de que es difícil de tratar. Tiene propiedades algo mejores que la 2024 o que la 6061 6082. Y estos son los materiales que más solemos utilizar en proyectos mecánicos. Espero que os sirva de ayuda en vuestro trabajo.